Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Que la paz de Dios continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Amén. En esta mañana vamos a tener una exhortación y el título de la misma es Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. En Amós, en el capítulo 4 y versículo 12 dice: Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Es decir, que el título que que les he dicho, está asimismo en Amós 4:12, que dice exactamente: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. En el libro de Eclesiastés conocemos al rey Salomón, un rey que tuvo a su disposición mucha felicidad, riquezas, sabiduría y mucho poder. Pero la conclusión que vemos en este libro de Eclesiastés es que Salomón terminó diciendo que todo era vanidad. Y leemos en Eclesiastés 12:13: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Lo tenemos aquí para recordarlo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y lo vemos donde lo dice, en Eclesiastés 12:13. Debemos, a raíz de esto, entender y comprender que entonces esta vida nos fue dada para prepararnos para la siguiente. Miren qué cosa más hermosa este pensamiento, Esta vida que es temporal nos ha sido dada para prepararnos para la vida siguiente, que es la eterna. Entonces, si nosotros entendemos esto, hemos aprendido una gran lección. ¿Por qué? Porque habrá un día no muy lejano en que conoceremos a Dios. Y qué gran bendición será, únicamente si estamos realmente preparados para encontrarnos con Él. ¿Qué evento va a ocurrir para nosotros conocer a Dios? Pues vamos a conocer a Dios cuando nos muramos. En Hebreos, en el capítulo 9 y el versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. De paso les voy a decir que aquellas personas que hablan de reencarnación son personas que están hablando de una enseñanza ajena a la palabra. Porque cuando hablan de reencarnación dice que una persona muere y reencarna en un objeto, en un animal, en qué sé yo cuántas cosas, o en una persona. Entonces nace otra vez y muere otra vez. ¿Cuántas veces? ¿Quién sabe? Hay enseñanzas así, pero la palabra dice: el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Y oigan esta declaración que aparece en Eclesiastés 9:5: porque los que viven saben que han de morir. Todos los que estamos aquí presentes en esta mañana estamos vivos y sabemos que vamos a morir. Y todos aquellos que de una u otra manera están escuchando este mensaje, lo están escuchando porque están vivos y saben que van a morir, pero les falta este gran conocimiento: que la vida temporal, esa vida física que tenemos, es para prepararnos para una vida eterna. Entonces esa vida eterna puede ser para vivir con Dios, o puede ser para estar excluido de su presencia. Por eso le decía yo a la hermana María en esta mañana, a la hermana Nadia también,
que hay muchas personas que son inteligentes, hay incluso hasta genios, pero no son sabios. ¿Por qué? Porque no temen a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y esa declaración que vimos en Eclesiastés 9:5 dice que los que viven saben que han de morir, pero aún así, conociendo esto, no toman acción y no se preparan para esa vida eterna. En Segunda de Reyes, en el capítulo 20 y el versículo 1 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Yo como evangelista, cuando hablo con una persona, cuando le predico el evangelio, cuando le anuncio el evangelio, tengo que hablar también de la muerte física, porque es algo que está latente, es algo que va a ocurrir en cualquier momento, pero nosotros no lo sabemos, y como no lo sabemos, es que nosotros debemos entonces prepararnos. Ahora yo les hago una pregunta: ¿qué haría usted si Dios le avisara antes de morir? Si Él le dijera: usted va a morir. Fíjense que a este hombre, a este rey, se le dio la oportunidad de ordenar su casa. Le dijo: ordena tu casa, porque morirás. Y si Dios le diera la oportunidad a cada uno de ustedes de decirle antes de morir que ordenen su casa, ¿qué harían ustedes? ¿Ustedes le predicarían a Cristo a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo? ¿Abrazarían a su familia y les dirían a todos ellos que los aman mucho? ¿Qué harían ustedes si Dios les avisara: vas a morir, ordena tu casa? ¿Cómo la ordenaría? Pero como esto le pasó a ese rey Ezequías y no le pasa a las personas de hoy, las personas deben entender que deben ordenar su casa con tiempo, porque a nosotros no se nos va a dar el privilegio de aparecérsenos Dios mismo a decirme: Diego, vas a morir, así que ordena tu casa. Pues como yo no sé cuándo va a ocurrir el suceso de la muerte, tengo que vivir ¿con qué? Con la casa ordenada. Bien, con la casa ordenada. Hermanos y amigos, nosotros tenemos un tiempo limitado, porque no vamos a vivir físicamente para siempre. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, según dice Santiago 4:14. A veces por la mañana se forma una neblina enfrente, y yo lo que hago es, como es muy hermoso, le hago una fotografía o le hago un video de unos cuantos segundos y lo comparto con la lista de difusión de las reflexiones. Casi 300 personas. Y comparto esa belleza. Pero al mismo tiempo produce tristeza el ver esta neblina, porque nos recuerda lo que Santiago nos dice, que a las personas, que la vida es como esa neblina, que en un momento la vemos, pero en otro momento pasa. Hermanos, hay otra forma en la que nosotros vamos a encontrarnos con Dios, y ya la hemos visto, que es el día del juicio. Y hay dos verdades que tenemos que notar en el juicio. Una que es universal, como dice Juan 5 del 28 al 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No hay nadie que pueda escapar del juicio de Dios. No importa si es presidente de un país, no importa si es rey de un país, no importa si es el más rico o la más rica, si es el deportista más famoso, si es el actor o la actriz más famosa, si es el genio más grande que ha dado la humanidad, el científico más grande que tengamos, no importa, o el más pobre, no importa eso.
porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Nadie se va a escapar. Y cuando se esté celebrando ese juicio, nadie puede culpar a otros. No puede culpar de lo que hizo en su vida a sus padres, o a su pareja, o a su hermano, o a los maestros, o incluso a los predicadores. No puede culpar a nadie, porque también esto será, aparte de ser un juicio universal, será un juicio personal, porque la responsabilidad es personal. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Y dónde dice eso? En Romanos 4:12. Hermanos, estamos unidos aquí todos. Somos un cuerpo, como dice la palabra. Somos la iglesia del Señor. Pero a la hora de la verdad, a la hora del juicio, cada uno va por separado. No vamos a ser juzgados como iglesia, como grupo, como familia espiritual. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Por eso siempre les vivo exhortando, animando, apremiando a que aproveche bien el tiempo. Y más nosotros los que somos viejitos. Se supone, probablemente, por la edad, que uno se va primero que los jóvenes. Es lo que se supone, aunque en la realidad no es así, pero podría ser. Entonces ya nosotros, que vemos un poquito más el ocaso por ahí llegar, vamos a aprovechar cada segundo de nuestro tiempo para agradar a nuestro Dios, para hacer lo que Dios quiere. Siempre tenga presente ese día del juicio. ¿Qué le diremos? ¿Qué hemos hecho con nuestro tiempo? ¿Hemos aprovechado el tiempo? ¿Qué hacía yo? Siempre se los recuerdo, para que ese día el Señor no me reclame que como predicador, como evangelista, no hablé con su cuerpo, con la iglesia, con mis hermanos, y les exhorté acerca de este día, donde tendremos que dar cuenta a nuestro Dios. Y donde es la palabra que nos dice que son esas palabras, dice Jesús, que no nos juzgarán en el día postrero. Por eso yo siempre estoy preocupado, para que no se desanimen, para que no se me pongan tibios, para que no se descuiden. Es para que estén siempre bien pendientes de su salvación, para que puedan siempre aprovechar, o para que aprovechen bien el tiempo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, como dije antes, para que cada uno, oiga bien, no cada iglesia, cada grupo, cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, como dice en 2 de Corintios en el capítulo 5 y versículo 10. Como habrán notado, mis hermanos amados, cada vez que emitimos una idea o declaramos algo, lo basamos en las Escrituras, citamos la Biblia, porque no podemos hablar por nosotros mismos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Dios, hermanos y amigos, ha escogido un día en el cual juzgará al mundo. ¿Y dónde vemos eso? En los Hechos, en el capítulo 17 y el versículo 30 y también el 31. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y yo les hago una pregunta: ¿es una orden o es un pedido si la gente quiere? Yo noto aquí que es una orden, porque dice que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuando la persona que escucha lo que dice Hechos 17, 30, 31, que Dios manda a cada uno que se arrepienta, y no se arrepiente, ¿qué significa? Que en ese momento que escucha el llamado de Dios y no atiende a ese llamado para arrepentirse, para obedecer el mandato de Dios, ¿qué está ocurriendo? Que rechaza a Cristo, que rechaza a Dios. La persona que todavía está en el mundo, que está viviendo conforme a lo que piensa, conforme a lo que quiere, debiera ser sabio. Porque, como dice aquí en Eclesiastés 12:13, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahí está la sabiduría.
cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios y Dios te manda a arrepentirte. Si no lo haces, estás rechazando la oferta que Dios te está haciendo en este momento. ¿Y cuál es tu tiempo? ¿De cuál tiempo dispones? Ante este acontecimiento del día del juicio, precisamente nuestro enemigo es el tiempo, es el retraso. Cada vez que la persona escucha el Evangelio y escucha la invitación para acercarse a Cristo, para salvarse, y no lo hace, hermanos, está rechazando esa oferta, está rechazando ese regalo. No le está dando valor al sacrificio de Cristo, porque el único valor que le está dando de manera egoísta es el valor de su propia vida y de sus propios deseos. Pero el día del juicio tendrán que verle la cara a Dios. Y Cristo dice que en ese momento aquellos que no obtemperaron al llamado para arrepentirse, para cambiar de vida, para volver a tener una relación correcta con Dios, entonces Jesucristo les rechazará delante de nuestro Padre. Los que estamos aquí debemos permanecer, debemos luchar cada día, estando firmes, practicando la doctrina de los apóstoles, la sana doctrina, permaneciendo en ella y siendo luz y siendo sal en este mundo. Y ese día entonces sí será un día glorioso para nosotros, porque no tendremos temor de ir a ese juicio. Y decía que el enemigo de la gente es el retraso, dejando a un lado lo más importante para nuestras vidas, para sus vidas, que es la salvación. Muchos de nosotros nos acostumbramos a dejar todo para el día de mañana, pero la realidad de las cosas es que ese mañana a veces no llega para muchos. Cada vez que se oye el anuncio del Evangelio dicen: no, yo no estoy preparado, no, yo lo voy a hacer después, no, yo lo voy a pensar mejor. Y así el tiempo le va pasando y se deja engañar de Satanás, y no llega ese momento que la persona toma la decisión y muere. ¿Y qué leímos nosotros en Hebreos 9:27? Que después de la muerte, ¿qué viene? El juicio. Y cuando llegue el juicio, se dará cuenta que esta vida tan corta que le dieron, que era prepararse para ese día, para prepararse, para pasar a vivir con el Señor, entonces desaprovechó la oportunidad por estar retrasando el momento para servir a Cristo, para recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Lo vive retrasando la persona que está en el mundo, porque no tiene sabiduría. Por eso lo hace. Pero esta salvación que Dios ofrece para librarnos en el día del juicio de la condenación eterna, ¿cuáles son los términos que Él pone? ¿Cuáles son esos términos? ¿Puede usted realmente retrasarse y Dios agradarle esa actitud que usted toma de dejar obedecer a Dios para cuando usted quiera? No, porque 2 Corintios 6:2 dice que ahora es el día de salvación. No debemos, hermanos, amigos, retrasar la toma de decisión más importante de nuestras vidas, que es recibir a Cristo, para ponernos en Cristo y de esa manera participar de ese regalo que es la salvación y la vida eterna que Cristo le ofrece a aquellos que hacen su voluntad, a aquellos que hacen lo que Él dejó aquí escrito y que resulta ser nuestra guía en el día de hoy. Cuando Dios le invita a ser parte de su pueblo, Él no está pensando ¿qué es mañana? ¿Qué es la siguiente semana? ¿Qué es el próximo mes? ¿O el próximo año? Lo que acabamos de ver es que nos está diciendo que es ahora, que es el día de hoy que nosotros debemos ir arrastrándonos, diría yo, a los pies de Cristo, porque nosotros somos los que lo necesitamos a Él y no Él a nosotros.
Dios nos da a entender la urgencia de obedecer el Evangelio por medio de las Escrituras, no sea que muramos en nuestras transgresiones y en nuestros pecados. Isaías 55:6 dice que debemos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y según yo veo, para nosotros buscar a Dios mientras pueda ser hallado es solamente estando vivos. Porque una vez que la persona muere, ya no tiene oportunidad para arrepentirse, ya no tiene oportunidad para tomar acción y cambiar su destino eterno. La oportunidad para nosotros cambiar nuestra relación que tenemos con Dios actual es ahora. Y por eso es que Dios nos dice en muchos textos que el día de la salvación es hoy. Porque va a haber un tiempo en donde Dios ya no va a poder ser encontrado. Y el escritor de Hebreos en el capítulo 10 y el versículo 31 lo dice. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Temer a Dios, respetar a Dios, amar a Dios, guardar sus mandamientos. De nada nos vale, queridos hermanos, decir que amamos a Dios cuando sus mandamientos le pasamos por encima. Para Dios no vale eso. Para Él lo que vale es que nosotros guardemos esos mandamientos. ¿Y donde nosotros aprendemos y conocemos esos mandamientos? ¿A dónde tenemos que ir? A la única guía que Él nos ha dejado, que es la Biblia, su palabra. ¿De qué manera puede un hombre y una mujer hoy en día tener esa relación correcta con Dios para estar preparado, sea que le llegue la muerte física, sea que llegue Jesucristo en este momento, para estar preparado para ese día del juicio? ¿Cómo la persona puede adquirir esa relación correcta con Dios? Hermanos, podemos ver en la palabra de Dios y en aquel cuadro que está allí, que nos resulta más fácil para ilustrar. Lo primero que tiene que hacer una persona es oír el Evangelio. El Evangelio, la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo, que todo hombre es pecador y que Cristo vino a salvar a ¿quiénes? A los pecadores, que Cristo murió por nosotros, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, al escuchar el Evangelio, saber que somos pecadores, sabemos que estamos en un problema, sabemos que estamos separados de Dios, sabemos que estamos en tinieblas, sabemos que estamos muertos delante de Dios, que nos hemos constituido en enemigos de Dios. Y de todo eso nos enteramos cuando escuchamos el Evangelio. Entonces, cuando se nos anuncia, cuando se oye el Evangelio, dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, se oye, eso está en Romanos 10:17. Entonces, oímos ese llamado que nos hace Dios para obedecerle. Y lo primero que estamos haciendo en obediencia es oír su palabra. Y cuando oímos la palabra y entendemos que Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvarnos, entonces creemos en Él. Ahora, ¿de qué manera? ¿De qué manera debemos nosotros creer en Jesús? ¿Quién me dice de qué manera debemos creer en Jesús? De todo corazón. De todo corazón. Como le dijo Felipe a quién, al eunuco, cuando él vio agua y dijo: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Qué le dijo Felipe? Bueno, si tú crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, después de oír el Evangelio, la persona tiene que creer en Jesucristo y creer en Él de todo corazón, que es el Hijo de Dios y que vino a salvarlo, que vino a librarlo de sus pecados, a sacarlo de las tinieblas a la luz, a darle la vida eterna si permanece obedeciéndole. Y luego que la persona oye y cree, a la persona le llega una tristeza, que es la tristeza según el arrepentimiento, para arrepentimiento. Y la persona se siente triste por sus pecados. Y muchas personas preguntan: ¿qué debo hacer? Ya he oído, ya he creído en Jesucristo y me arrepiento de mis pecados. ¿Qué me falta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para estar completamente preparado para encontrarme con Dios?
¿Cómo puedo tener esa relación correcta con Dios? Entonces, habiendo oído el Evangelio, habiendo creído en Jesucristo, habiéndose arrepentido de los pecados, entonces pasamos a obedecer para ser bautizados. Un Dios, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, una fe, un bautismo. Es un solo bautismo, el bautismo bíblico. El bautismo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Dice en Hechos 2:38. ¿Qué dice? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Ya está arrepentida la persona, ¿verdad? Ha confesado que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Para qué es el bautismo? Según el apóstol Pedro. ¿Para qué es el bautismo? Según leemos en Hechos 2:38. La persona ha oído el Evangelio, pero no está salvo. La persona ha creído en Cristo, pero no está salvo. Porque no se es salvo solo por fe. Porque la fe sin obras es muerta en sí misma. A nadie se le puede decir que tiene la salvación solo por haber creído en Cristo Jesús, porque es una enseñanza ajena a la palabra de Dios. Eso no es lo que la Escritura nos enseña. El Señor Jesús dice en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cualquier otra doctrina, cualquier otra enseñanza referente al bautismo no es bíblica, porque aquí lo tenemos muy claro. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Con cuál propósito? Para perdón de los pecados. Hasta que la persona no se bautiza no hay perdón de pecados. Y como dice en Hechos 22:16, hasta que la persona no se bautiza, no se han lavado sus pecados. Y como dice Gálatas 3:27, hasta que la persona no se bautiza, no se pone en Cristo. Y como dice Romanos 6:3 y 4, hasta que la persona no se bautiza, no ha muerto y ha nacido de nuevo. También como dice en Juan 3:5. Tenemos que obedecer, temer a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Él nos manda a oír el Evangelio. Él nos manda a creer en Jesucristo. Él nos manda a arrepentirnos de nuestros pecados. Él nos manda a confesar nuestra creencia que Jesús es el Hijo de Dios. Y Él nos manda a ser bautizados con el propósito de recibir el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Quién nos enseña esto? Dios a través de su palabra, en boca del apóstol Pedro. ¿A quiénes seguiremos entonces? ¿A Dios o a los hombres? ¿A los apóstoles o a los hombres? ¿A Cristo o a los hombres? Yo levanto la mano y sigo a Cristo. Al seguir a Cristo, por eso soy cristiano. Y soy cristiano solamente, sin apellidos. Hermano Diego, ¿usted qué es? Cristiano. Hechos 11:26. ¿Y dónde usted se congrega? En una de las iglesias de Cristo. Romanos 16:16. Así somos los evangelistas, los siervos de Dios, que cuando predicamos, citamos la palabra para decir, así dice la Biblia, porque no podemos estar aquí enseñando ni practicando algo que no vaya conforme a las Escrituras. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las Escrituras. Cuando nosotros obedecemos a Dios de la manera que nos indica su palabra, entonces vamos a entrar en una correcta relación con Dios. ¿Y cuáles son los beneficios? Los beneficios de nosotros haber entrado en esa relación correcta, la relación correcta con Dios. Porque recuerden que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, lo que vamos a hacer para agradar a Dios tiene que ser conforme a su palabra. ¿Y cuáles son los beneficios? Los beneficios inmediatamente es que Dios escucha nuestras oraciones. ¿Recuerdan ustedes el mensaje del domingo pasado? Dios no oye a los pecadores. Eso la gente del mundo no lo entiende. Se tira al piso, se le pela la rodilla, amanece haciendo cuantas cosas,
pero como no está guardando los mandamientos de Dios, como no está haciendo su voluntad, la palabra de Dios nos dice que Dios no lo oye. Amén. No lo oye. Porque para oírnos tenemos que obedecer primero, dando los pasos que hicieron nuestros hermanos en Cristo, los primeros aquellos que cuando el apóstol Pedro les dijo eso en Hechos 2:38, más adelante dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados aquel día, el mismo día. Las iglesias de Cristo que siguen el patrón del Nuevo Testamento, que sigue perseverando en las enseñanzas de los apóstoles, enseña lo mismo que Pedro. A todo aquel que me está escuchando en esta mañana, si quiere ese día del juicio ser bien recibido por el Señor para vivir una vida eterna con Él, entonces tiene que prepararse. Y tiene que prepararse para tener una relación correcta con Dios, haciendo lo que Él manda. Como dice la Escritura, el apóstol Pedro nos ha ayudado porque predicó el Evangelio ante miles de personas. Y aquellos oyeron el Evangelio, creyeron en Jesucristo. Y cuando lo hicieron, le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? Y él les dijo que se arrepintieran y que se bautizaran con el propósito para perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo, hermanos. Y a partir de ahí, los que recibieron, porque no fueron todos, muchos no hicieron caso como sucede hoy en día. Muchos rechazaron como hacen muchos hoy en día. Pero muchos de ellos sí creyeron y recibieron esa palabra y fueron bautizados aquel día, el mismo día, con el único requisito de creer de todo corazón. Eso las iglesias de Cristo del Nuevo Testamento era lo que enseñaban, y las iglesias de Cristo hoy es lo que enseñan. El mismo patrón. ¿Y qué dice más adelante? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, que si el Señor Jesucristo, a los que estaban ese día, que oyeron, creyeron, se arrepintieron y se bautizaron, Él los añadió a su iglesia, significa que si nosotros hoy hacemos lo mismo que hicieron aquellos casi 3,000, seremos también añadidos por el Señor a su iglesia. Una iglesia que, como ya todos ustedes, mis amados hermanos, saben, no tiene organización humana, no tiene sede, no tiene concilio, no tiene supervisores, no tiene fundadores humanos. Aquí está la iglesia de Cristo reuniéndose en la casa de Diego y Elena, que la han puesto a disposición de los hermanos para que aquí puedan reunirse como iglesia para alabar a Dios. Otro de los beneficios es que estamos en comunión con Dios. Nos ponemos en una comunión con Dios, reconciliados con Él. Ya no andamos en tinieblas y ya no somos condenados, hermanos. Nuestra actitud, queridos hermanos y amigos, debe ser la correcta, como dice en Tito 2:12. Y debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y la verdad se puede encontrar solamente en su palabra. Así dice Juan 17:17, que recuerdo hace más de 30 años, cuando iba a predicar a la radio. El programa se llama, porque ahora está en Mao, Tu palabra es verdad. Así dice Juan 17:17, tu palabra es verdad. Entonces, a la hora de nosotros buscar el conocimiento de Dios para prepararnos para hacer lo que Él quiere, ¿a dónde tenemos que remitirnos? A su palabra, porque es la única que tiene la verdad. No tenemos que ir a un mundo religioso dividido, desorganizado. No tenemos que ir a donde personas que dicen ser líderes, que dicen ser, bueno, muchas cosas, sino que debemos irnos directamente a la palabra, porque la palabra de Dios es verdad, según leemos en Juan 17:17. Y para finalizar, mis amados hermanos y amigos, ¿estará usted listo para cuando regrese Jesucristo? ¿Estaremos preparados para encontrarnos con Dios en el día del juicio? Quiero que sepan que nosotros tenemos a un Dios misericordioso, a un Dios que es paciente, porque Él desea que todos lleguemos a Él.
que todos nos arrepintamos y confesemos su nombre, como leemos en segunda de Pedro 3:9. Y Él no ha llegado, no es que se está tardando, sino que es paciente, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren cuán grande es el amor de Dios. El ser humano no se merece nada, sin embargo, mire cómo Él extiende la venida de Jesús. No es que se esté tardando, sino que es paciente. Es la paciencia que tiene Dios, esperando que la persona reaccione, esperando que la persona se arrepienta. Pero la persona no quiere arrepentirse, la persona no quiere cambiar, porque no ha entendido que esta vida física, se le ha dado para prepararse para la vida siguiente, que es la eterna. No ha entendido eso. Y es el concepto que yo quiero que quede claro en esta mañana. Dios nos ha dado una vida física, temporal, corta, que pasamos por este mundo, pero nos da la oportunidad para los que queramos ir a Cristo y prepararnos para esa vida eterna que solamente reside en Jesucristo. Yo quiero que quede ese conocimiento, y quiero también que quede en el conocimiento de ustedes, en su mente, que hay un enemigo que es el retraso. El enemigo para obedecer a Cristo, como dice aquí, guardar sus mandamientos, es el retraso. No, yo no lo voy a hacer hoy. No, yo lo hago mañana. No, vamos a ver cuándo. Hermanos, el retraso debemos evitarlo. Nuestro tiempo aquí en este mundo es temporal. Nuestra vida eterna es para siempre, sea en el cielo o en el infierno. Y aún así, yo le pregunto a usted, ¿no tiene tiempo de buscar a Dios? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo va a obedecer por completo? Debe pensar en esas cosas. Hermanos, no perdamos más tiempo, porque lo que Dios ha dicho es que hoy es el día de salvación. Ahora es el día de salvación. Y para obedecer a Cristo, como lo hicieron aquellos hermanos, casi 3,000, que se relata en los Hechos 2, lo mejor que podemos hacer es imitar su ejemplo. Lo que ellos hicieron el mismo día de oír el mensaje, de creer en Jesucristo, de arrepentirse, de confesar a Cristo como su Salvador, como su Señor, y de bautizarse para el perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Ese ejemplo debemos tomarlo y hoy en día nosotros seguirlo, y no seguir retrasando el tiempo. ¿Por qué? Porque la muerte nos puede sobrevenir. Recuerden lo que decía Santiago, o lo que dice Santiago, de la neblina. En un momento la vemos, en otro momento pasa. Dios quiere que nosotros seamos sus hijos. Quiere que le busquemos mientras Él pueda ser hallado. Usted, amigo que me escucha, tiene mucho que ganar con obedecer el Evangelio, y mucho que perder si no lo recibe, o sea, su alma. Que Dios les bendiga.